Bienvenidos a un nuevo capítulo de Menos mal que estoy yo aquí, cuando justamente se cumple un mes de la terrible tragedia acontecida en Venezuela, que además puso de manifiesto lo que ya era un secreto a voces. Venezuela hace muchas décadas que es un estado fallido y encontró pues eso, a un país vulnerable con las instituciones y el abandono hacia la población puesto de manifiesto en esta terrible tragedia. Hoy tengo el honor de compartir mesa con un invitado venezolano, expreso político y que además es portador de un apellido que ha marcado la historia reciente de Venezuela. Él es Raúl Baduel. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí hoy conmigo. Muchísimas gracias a ti, Selene, por invitarme a este espacio tuyo. Me siento muy honrado con esta introducción que me acabas de hacer. Por Dios. Raúl, es inevitable que empecemos hablando de la actualidad, de lo que está pasando ahora mismo en Sí. Venezuela. Y antes estábamos conversando, justo cuando se iban conectando nuestros amigos, de que hay una diferencia abismal entre las cifras oficiales del gobierno de Delcy Rodríguez con las cifras de desaparecidos que realmente se está contabilizando con organizaciones independientes al régimen. Bueno, realmente con esta ficción de Estado, porque más que un Estado fallido es un paraestado completamente, un Estado, una ficción, un Estado pirata, no se le puede creer ni las cifras oficiales ni nada de lo que digan, porque simplemente su naturaleza es mentir. Entonces yo esperaré prudentemente a las cifras oficiales que den los organismos internacionales que están en el terreno, como lo es la ayuda humanitaria que está de Israel, como lo es la ayuda humanitaria que está prestando el gobierno de los Estados Unidos, y ahí podré dar una opinión con la cifra de los lamentables fallecidos en este doblete sísmico en Venezuela. Y esto se sabrá con el pasar del tiempo y con las cifras que nos den los organismos internacionales. Más allá de lo que diga la narcotiranía, no es palabra de creer. Raúl, tú acabas de mencionar la misión humanitaria de Israel, Sí. que además está implicado no solamente en el rescate, sino también en esa reconstrucción que es inminente a partir de ahora, ¿no? Que no sé si llamarlo reconstrucción o construcción, porque realmente queda poco que reconstruir, lamentablemente. ¿Cómo valoras esta ayuda humanitaria y qué impacto crees que ha tenido sobre el terreno? Bueno, en medio de toda esta tragedia, en medio de toda esta catástrofe, podemos ver quiénes realmente son los humanos y quiénes realmente son los que brindan ayuda humanitaria. Y yo tengo un gran afecto hacia la comunidad judía, tengo un gran afecto hacia toda la comunidad hebrea, amo profundamente a Israel y defiendo su derecho a existir. Y lo que está haciendo en Venezuela es una prueba de que son los buenos, ¿sabes? Y no nos vamos a poner tampoco entre buenos y malos, pero hay muchas nacionalidades en Venezuela, hay mucha migración de muchos países y vemos especialmente Israel cómo ha puesto su mano amiga, cómo ha puesto su ayuda humanitaria, su tecnología, que es la más avanzada del mundo, y con esto se me notan las costuras con lo que te digo, con el gran aprecio la profunda admiración que siento hacia el pueblo hebreo. Bueno, y ahora que seguimos hablando de Israel, esta ayuda humanitaria ha provocado en sectores más extremo del chavismo reacciones que incluso han quemado la bandera de Israel y que, bueno, pues interpretan esta ayuda humanitaria como una injerencia. Una reacción tardía, porque ha pasado un mes desde la lamentable tragedia que sucedió en Venezuela. Y ahora vemos estas patadas de ahogados de esta gente que tienen un pensamiento visceral y que no ven realmente el aporte que está haciendo Israel, el aporte que está haciendo Estados Unidos hacia Venezuela. Y yo lo dije hace algunos, hace algunos días en una publicación mía en Instagram, que de no estar
de estar Maduro ahí ahorita sentado en el Palacio de Miraflores, estuviera vestido como un payaso, diciendo una sarta de estupideces en Miraflores mientras prohibiera la ayuda humanitaria de Israel, prohibiera la ayuda humanitaria de Estados Unidos y le aceptaría las porquerías vencidas a los rusos que nos mandan y nos han mandado siempre la chatarra, estuviéramos comiéndonos las caraotas podridas de Daniel Ortega en Nicaragua y con la ayuda que está muy cuestionada, ayuda de médicos cubanos que se ha demostrado a través de investigaciones por organismos internacionales que es una forma de dictadura moderna. De esclavitud. De esclavitud, perdón, de esclavitud Sí. moderna. Es una forma de esclavitud moderna. Sin duda, sin duda. Bueno, Sí. con eso además que es inevitable ya en estas últimas décadas hablar de Cuba sin hablar de Venezuela y viceversa, Sí. porque hemos estado lamentablemente ligados por la importación en Venezuela del castrismo. Y bueno, toda esa conexión, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no? Que la alianza Castro-chavista era la crónica de una muerte anunciada, que muchos cubanos alertábamos a nuestros hermanos venezolanos de por favor, y ahí hubo pues no es momento, ¿no? Pero es importante que estudiemos, ¿no? Los errores históricos, no para estar anclados al pasado, porque hay que mirar hacia adelante, pero sobre todo porque estamos viendo también aquí en Europa y en Occidente ciertos coqueteos con estos regímenes, evidentemente por actores políticos que se han beneficiado de la pobreza y la miseria del pueblo venezolano, uno de los países más ricos del mundo, y Cuba también. Entonces, bueno, era un poco saber tu interpretación acerca de lo que está pasando fuera de nuestras regiones, cómo geopolíticamente se está viviendo este avance o descenso de la izquierda más peligrosa, por decirlo de alguna manera. Sí, esta izquierda radical, esta extrema izquierda, que en realidad es un producto trasnochado de lo que fue el comunismo soviético, que lamentablemente se hizo en una especie de máster o diplomado en Cuba, que lo tropicalizaron este comunismo, y lamentablemente ese diplomado, ese máster terminó haciendo un doctorado en Venezuela y así plagando durante muchos años la América hispano, la Latinoamérica entera con una marea roja de destrucción, una marea roja de agonía, financiado por en su momento lo que fue la chequera petrolera de Hugo Chávez y el pensamiento de megalómano de gran poder que quería dominar a toda Hispanoamérica, desde México hasta la Patagonia. Sin duda, realmente dañino y es nuestra labor, ya que estamos en el exilio, no mantenernos en silencio y denunciar estos casos para que de alguna manera no suceda. Nuestro deber de salvaguardar el lugar que nos ha acogido, ¿no? También tú eres preso político y es inevitable también preguntarte sobre la situación de los presos políticos ya sabíamos todo lo que estaba sucediendo, pero a partir de esta tragedia natural hay familias que han denunciado que hay centros penitenciarios que han sufrido daños. Coméntanos cómo está este tema. Lamentablemente en Venezuela todavía existen más de 500 presos políticos. 500 presos políticos que sabemos como por organizaciones como Foro Penal, pero Foro Penal no es la única. También está Justicia, Encuentro y Perdón, también está el Instituto Casla y otras organizaciones que nos dan otras cifras. ¿Pero por qué nos dan otras cifras? Porque simplemente hay miedo de algunas familias en denunciar. Entonces podríamos decir que son muchos más de 500 presos políticos. Sobre todo en la parte militar tienen ese miedo a denunciar. Ahora en los últimos años hemos visto cómo se ha organizado la familia de los familiares de presos políticos militares, con un excelente trabajo que está haciendo, y no es voy a hacer aquí un poco falta de objetividad, pero un excelente trabajo que está haciendo mi hermana Andreina Baduel
a través del Comité de Familiares de Presos Políticos y junto con otros familiares, otros afectados, y han logrado una organización ciudadana sin precedentes. O sea, es una organización ciudadana que ha visibilizado el verdadero sentir de lo que es el sufrimiento tanto de los presos políticos como de sus familiares, y también el sufrimiento de las víctimas, porque debemos recordar que los verdaderos héroes están enterrados bajo tierra. ¿Sabes? Los verdaderos héroes son las víctimas que han sido lamentablemente desvividas por la narcotiranía que ha desgobernado a Venezuela durante estos 27 años. Y eso además, lo vuelvo a decir, ha sido tragiquísimo lo que ha sucedido ahora, pero intentando de lo malo sacar algo positivo, creo que en cierto modo pues sigue poniendo en el centro del debate a las personas. Estamos hablando de seres humanos, es una crisis humanitaria, pero no una crisis humanitaria a raíz de los terremotos, sino que Venezuela ya venía viviendo realmente una crisis a todos los niveles. Sí, Venezuela lamentablemente vive una crisis humanitaria compleja, que no es solamente en lo humanitario, que ya eso es profundamente grave, sino también en lo moral, también en lo económico, también en las virtudes de los ciudadanos. Lamentablemente la Venezuela que nosotros conocimos, o la Venezuela que recordamos con añoranza, esa Venezuela de los 90, de la que queremos volver, no va a volver a suceder, ¿sabes? No volveremos a hacer lo mismo. Y después de esta catástrofe creo que nos hemos dado cuenta profundamente que es así. Pero debemos luchar para ser mejor, debemos luchar para reconstruir un país desde sus cenizas y renacer como un ave fénix para que Venezuela sea la evidencia y el testimonio presente de Dios en la tierra. Amén. Amén. Raúl, estábamos hablando ahora de los presos políticos y tu hermano sí. Josnars es uno de ellos. Coméntanos cuál es la situación actual, qué posibilidades hay de lograr su excarcelación. Bueno, estamos sumamente preocupados porque mi hermana hace pocos días acaba de denunciar que en la cárcel del Rodeo 1 entró el grupo de respuesta inmediata o el grupo de requisa, el GRIC, en la cárcel del Rodeo 1 y no bastando con todo lo que han sufrido los presos políticos, no bastando con toda la incertidumbre que vivieron de ese doblete sísmico adentro de la cárcel y que 50 minutos después fue que vinieron a prestarle atención en su celda. Ahora este grupo ha llegado a amedrentar, ha llegado a amenazar, ha llegado también a torturar a presos políticos que se encuentran en la cárcel del Rodeo 1. Y mi hermano, con unas gónadas bien puestas, lo ha denunciado a través de mis hermanas en las visitas. Y reitero a través de este espacio esta profunda preocupación que tenemos por el accionar del servicio penitenciario en la cárcel del Rodeo 1. Pero también eso, el doblete sísmico también afectó a la cárcel de Ramo Verde. Y en el piso 5 de Ramo Verde se perdió, hubo gran daño en las instalaciones y ese piso se desalojó. Ahora los presos políticos en esa torre de Ramo Verde están viviendo un hacinamiento. Y eso es la realidad que conocemos hoy, ahora. Pero con el pasar del tiempo y con las visitas, porque en algún momento tendrán que darle visita, sabremos la realidad que viven los presos políticos, no solamente en el Rodeo, no solamente en la cárcel de Ramo Verde, sino también en Tocuyito, en Tocorón, en la Crisálida, en el centro, en el INOF y en todas las cárceles de Venezuela, en las comisarías en donde se encuentran también presos políticos, porque la realidad, el drama
de la ignominia de la cárcel política no solamente está en estos centros que ya son centros de tortura, sino también están regados a través de comandos policiales en donde también hay presos políticos. Terrible, de verdad. Estoy aquí hablando con Raúl y es inevitable emocionarme y tenemos que seguir con ese optimismo porque Raúl ha vivido una historia personal muy dura y a nivel de familia. Lleváis muchos años luchando contra el chavismo y tú fuiste condenado en 2014, ¿puede ser? 2014. En 2014 y luego escarcelado en 2018, lo que iba a ser una condena más mayor. Pero antes de eso, que nos expliques, para quienes te escuchan por primera vez, ¿quién es Raúl Emilio Baduel hoy? Bueno, yo, Raúl Emilio Baduel, siempre me he declarado como preso político excarcelado, porque eso de expreso político no existe. Un preso político siempre será un preso político porque quedará en su memoria, en sus recuerdos y en su alma marcada la profunda herida de una ignominia de cárcel política, de una cárcel injusta, de el ser un preso de conciencia. Yo fui detenido en marzo del 2014 en las protestas que se iniciaron para esa fecha, para el 2014. Al momento de mi detención ya habían asesinado a más de 30 personas y nosotros lo único que estábamos protestando pacíficamente era que no era tiempo de un agasajo que se estaba haciendo por las ferias en Maracay, de las ferias patronales de la ciudad de Maracay, y nos concentramos enfrente del complejo ferial con una protesta pacífica, con franelas amarillo, azul y rojo, personas con cruces. Yo era uno de ellos, de los que cargaba cruces blancas, y la policía del estado de Aragua, quien era comandada por Tarek Al-Aissami, que era el gobernador del estado de Aragua en aquel momento y amiguito de Diosdado, cabe destacar, en ese momento eran profundamente amigos, y Rodríguez Torres, que eso es otra cosa que tengo que recordar, era ministro del Interior y de Justicia. Me detuvieron a mí por estar sentado en una acera con una cruz de madera que decía paz, democracia, no más balas, porque estábamos en contra de que se celebraran unas ferias patronales mientras ya habían más de 30 fallecidos, como Geraldine Moreno, como Robert Redman, como Montoya y como muchos otros que cayeron en el asfalto en ese periodo de protesta desde el 2014. Entonces, nosotros estábamos consternados por eso y iniciamos una serie de protestas pacíficas, inspirados también en el pensamiento de Gene Sharp a través de la lucha no violenta, que quiere decir pacifista. Una lucha no violenta es muy, muy distinto a ser pacifista, sino es una lucha en la que nosotros planteamos nuestros objetivos con firmeza, pero sin violencia. Y fui detenido previamente 2 días antes, el 19 de marzo del 2014. Me amenazan que si sigo dirigiendo las protestas en Maracay, que llegó a concentraciones de 5.000, 10.000 personas. Hay videos en YouTube, por cierto, mi canal de YouTube están en la lista de videos publicados desde aquella época, donde se ven concentraciones de 5.000, 10.000 personas en Maracay. Eso al parecer asustó a quienes desgobernaban el Estado, como Tarek Al-Aissami, y mandaron a detener a mi compañero Alexander Tirado, el Gato de Aragua, y a mí, que éramos quienes manteníamos el liderazgo de esas convocatorias. Fui llevado a una cárcel de presos comunes, a un recinto, en aquel momento se llamaba Layón, para que los presos comunes se encargaran de mí, porque ellos sabían que yo había sido oficial del ejército y que había sido funcionario. Y no podía estar con los presos comunes porque en la rutina carcelaria, lo que llaman la rutina carcelaria, que es una especie de código
de conducta entre los presos, los malandros no podían estar el AMPA no podía estar con los funcionarios. Entonces estos me mantieron ahí precisamente para que esta gente se encargara de ti. Al final, al parecer, los presos tienen más conciencia que la propia dictadura. O sea, el AMPA tiene más conciencia que la propia dictadura, y estos tipos tomaron no solamente en la cárcel en donde yo estaba detenido, sino como una especie también de protesta en que no nos iban a hacer nada a ninguno de los presos políticos o de los estudiantes que metieran en las cárceles comunes, porque ellos mismos decían que las cárceles no eran para estudiantes. Te estoy hablando de lo que sucedió en ese 2014. Afortunadamente, esta gente no me dejó caminar junto con lo que era esa población penal, que era población común, y esto al parecer también asustó a quienes me metieron ahí, y el 11 de abril del 2014, un mes, tantos días después de que me metieron ahí, me secuestran, ¿sabes? Nos llaman engañados que supuestamente íbamos teníamos unos familiares afuera, y que había un fiscal del Ministerio Público para hacernos unas preguntas. Resulta que y como ese día era visita, creímos que esa versión era cierta. Y cuando salimos al área, como el área entre lo que es la cárcel abierta, el régimen abierto que hay en donde mandaba el pranato, y la policía del Estado de Aragua, que era quien custodiaba. Disculpa, ¿pranato te refieres a los pranes? Sí, a los pranes, ¿sabes? Lo que es los líderes negativos dentro de la cárcel, ¿sabes? Una cárcel, la gente a veces no entiende qué es eso de cárcel de régimen abierto. Resulta que las cárceles de régimen abierto son en donde manda el AMPA y no manda el custodio, donde mandan los líderes negativos, y donde adentro de esa cárcel solamente la custodia se encarga de mantenerlos ahí, porque lo que sucede adentro es parte de una ley de los malandros. Ajá. Y ellos me sacan de ahí engañado, que supuestamente íbamos a recibir una visita, y resulta que nos encapuchan, nos esposan, nos meten a golpes en una patrulla y nos llevan acostados 4 horas de camino, donde nosotros ni siquiera sabíamos a dónde íbamos. Al momento en que llegamos, resulta que nos damos cuenta que estamos en otro estado, ¿sabes? Por el ambiente se notaba que estábamos en un estado árido. Después nos dimos cuenta que nos encontramos en el centro penitenciario de David Viloria, Uribana. Ahí fuimos recibidos a patadas, fuimos recibidos a golpes, y nos metieron en una especie de celda de observación junto con otros presos comunes, y pasamos de la cárcel de régimen abierto, esa cárcel en donde mandaba el pranato, donde mandaban los malandros, a la cárcel de régimen cerrado, donde los pranes era el propio Estado. O sea, donde los pranes, el pranato era el sistema de asuntos penitenciarios dirigidos por, en aquel momento, Iris Varela. Y los pranes dejaron de ser los malandros para ser estos custodios, que muchos de ellos nos recibían con maltratos físicos, tratando de figurar, por decir que yo fui capaz de golpear al hijo de Baduel, porque yo fui capaz de golpear a Alexander Tirado, que era un preso político, y tratando de figurar en esas aspiraciones de poder, tratando de figurar haciéndonos daños a nosotros. De ahí fuimos, nos tuvieron en esa celda de observación, en donde nos daban comida caliente en las manos, porque ni siquiera nos daban los utensilios para que recibiéramos la comida, y resulta que la comida caliente nosotros teníamos que decidir si comérnosla o tirarla al piso, en donde pasaban
cada vez que llovía o cada vez que llegaba el agua, pasaban nuestras propias heces fecales, porque las letrinas se rebosaban y nosotros teníamos que limpiar ese piso, que era un piso de cemento curado. Teníamos que limpiar ese piso con agua o con las sandalias. O sea, nosotros le decimos en Venezuela chancletas. O sea, teníamos que limpiar eso usando esas sandalias como una especie de haragán para sacar el agua y acostarnos en ese mismo piso en donde pasaban nuestras heces. Pero no conforme con eso, con que nos daban la comida caliente en las manos, era comida podrida. En las noches hacían conteos de presos y nos sacaban de la celda para contarnos a golpe de culata de fusil. Los custodios, subdirector de aquel penal en aquel momento y otros custodios de mayor rango, metían por una especie de pequeño orificio encofrado, de la puerta encofrada, el cañón de la pistola y disparaban escopetas de perdigones hacia el techo para que nos cayera la lluvia de perdigones y con eso nos despertaban. Habían custodios que ponían durante día y noche a alto volumen músicas alusivas a la izquierda para esa hazaña y ese sadismo de lo que te estoy comentando. Sí, de que esa tortura psicológica. Yo soy superior porque te estoy torturando y yo soy más chavista que muchos porque me atrevo a hacer. Entonces nos ponía música a alto volumen, pero aún así, con todo y lo que nosotros sufrimos, con el hecho de que me hayan partido 2 costillas a patadas en una de estos conteos, de esta requisa, con el hecho de que hayamos comido comida podrida, con el hecho de que hayamos pasado por más de 6 penales. Yo pasé por vivir la realidad penitenciaria de cada uno de estos centros de tortura. Estuve en Alayón, como te dije, después fui pasado a Uribana, de Uribana nos pasaron a la mínima de Tocuyito, de la mínima de Tocuyito a 26 de julio, después de 26 de julio a la cárcel Fénix Lara y después al Cerraragua. O sea, nosotros vivimos esa realidad y cada cárcel tenía un sazón distinto, cada cárcel tenía una realidad distinta. Pero con todo y eso, aún, y discúlpame que te traje, lo que yo sufrí, estoy seguro que no es ni la cuarta parte de lo que están sufriendo hoy los presos políticos en Venezuela. Porque lamentablemente, mientras más pasa el tiempo, esta narcotiranía fue desenmascarándose y fue perdiendo el miedo también a hacer daño. Fue perdiendo el miedo a hacer daño, fue perdiendo el miedo también a que los organismos internacionales no actuaban, fue perdiendo el miedo también a la profunda denuncia de nuestros familiares y de nosotros mismos para que ellos vieran la impunidad. Entonces estos actos se vieron reforzados. Todo esto espero que haya cambiado el 3 de enero y aún así creo que no tanto, porque por lo que escuché de mi hermana y de Zairán Rivas, lo que sucedió en el rodeo el 5 y el 6 de julio, entonces sabemos que estos continúan con la misma plaga. Tengo que recomponerme de este testimonio. Es verdad que desde que hemos empezado el podcast, menos mal que estoy aquí, hemos escuchado muchísimos testimonios, pero nunca dejan de dolerme me provoca realmente muchísimas emociones encontradas. No quiero que ganen ellos, no quiero que seamos como ellos, no quiero que gane la ira y la sed de venganza, pero realmente una de las cosas necesarias, tanto para Venezuela como para Cuba o todos los países que han sufrido regímenes como estos, es realmente la justicia, ¿no? Y la restitución de las víctimas será fundamental, si no, no tendremos una verdadera paz y una verdadera libertad y lamento muchísimo todo lo que has tenido que vivir, Raúl. Pero siguiendo este tema, me gustaría ahora adentrarme en esta manera de actuar de los regímenes como totalitarios como Cuba y Venezuela con sus presos políticos. Es decir, una vez que tú estás dentro de la cárcel y después logras salir,
¿Ellos continúan de alguna manera trabajando hacia tu deshumanización o hacia tu, ¿no? tu quiebre emocional, psicológico, social? Por supuesto que sí. ¿Sabes? Yo luego de haber salido de la cárcel, estuve a custodios trancando la puerta de la casa de mi señora madre, que ni siquiera yo vivía ahí, trancando la puerta con patrullas. Y mi madre, mi padrastro y mis hermanos tenían que pedirle permiso a ellos para entrar y salir de su propia casa. Eso sucedió en el 2018. Eso sucedió cuando ellos sabían que yo había bajado el perfil para poder escapar de Venezuela. Y mediante ese psicoterror, mediante esa agonía de no saber qué le iba a pasar a tu madre, si podían allanar la casa de ella con el pretexto de buscarme a mí y hacerle daño a ellos, yo tuve que vivir. Y así me gusta hablar en plural porque sé que mi historia no es única. Mi historia, lamentablemente, y lo repito, lamentablemente, es la repetición de un déjà vu, de una pesadilla. Y eso es lo que están viviendo actualmente en Venezuela, más de 500 presos políticos y sus familias. Eso es lo que está viviendo la población también, aquella zozobra de que si protestas porque se te va la luz, entonces te pueden allanar tu casa. Y eso es una parte de esa atomización, y eso es un libreto, lamentablemente exportado de Cuba, como te dije. Esto es por eso porque quería establecer este paralelismo, ¿no? Entre la manera de actuar, y creo que tienen un patrón clarísimo ambos países. Todo esto viene del castrismo, creo que Fidel Castro ha hecho muchísimo daño a toda la región y pues todos los que lo han seguido. Pero hay un patrón, ¿no? De acabar aniquilando a quien disiente. Y no solamente acabas de cumplir tu condena una vez que sales de la cárcel, sino que ellos continúan, ¿no? De alguna manera para que acabes incluso tú mismo, en algunos casos, decidiendo quitarte, ¿no? Del medio, ¿no? Como ser social, como profesional. Pero sí que tengo dentro de todo esto un mensaje positivo que dar. Raúl es una persona que se mantiene activísima, que tiene muchísimas causas por las que luchar, y siempre, Raúl, estás mostrando un optimismo que no sé de dónde lo sacas. Por favor, dinos, ¿es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, tu creencia? Yo una vez repetí entrando a tribunales, en cuando estaba el parapeto de juicio que me hicieron, que nunca nos borrarán nuestra sonrisa, porque nuestra sonrisa es nuestra esperanza, y nuestra esperanza es la fe de que vamos a triunfar. Y eso, realmente, amparado en Dios, sabemos que es lo que vamos a lograr, porque Dios nos tiene que dar nuestra recompensa. Cuando aprendamos también a ser un poco más humildes, cuando aprendamos también a agachar la cabeza y saber que hay un creador por encima de todos nosotros, y podamos entender cuál fue la dinámica para ser testimonio vivo en la tierra, como te dije anteriormente, de su palabra. Entonces, sí, una de las cosas que más me fortalece y que mantiene ese optimismo es Dios. Y hay muchas personas, los que no son creyentes tal vez, lo verán banal, pero es la forma en la que nosotros los cristianos y los que tenemos profundas convicciones de fe, nos mantenemos con esta sonrisa que es la esperanza y la certeza de que vamos a triunfar, porque Dios existe. Eso no me cabe la menor duda, y gracias a Dios que estás hoy aquí. Raúl, siguiendo con estas preguntas acerca de qué significa ser un preso político, porque no has dejado de serlo, aunque estás excarcelado, pero continúas siendo un preso político. ¿Cómo crees que actúan con algunos presos cuando no les queda otra vía que salir del país porque no le permiten quedarse, porque si no representan un foco de disidencia muy fuerte? ¿Cómo ese fue tu caso? ¿Cómo son esas negociaciones? ¿No te dejan otra opción? ¿Cómo es todo ese proceso? Yo voy a especular con esto que te voy a decir porque no tengo la certeza real, pero yo creo que esta gente tiene un manual de cómo dominar
los pueblos, ¿entiendes? O sea, yo creo que Fidel Castro en su maquiavélico pensamiento, ni siquiera maquiavélico, porque ofenderíamos a Maquiavelo, en su perverso pensamiento, creó una especie de manual para dominar pueblos. O sea, yo estoy casi seguro que ellos tienen un manual secreto que ha seguido Cuba, que siguió Venezuela, que sigue Nicaragua, y que ellos tratan de meter o endosar a todas las instituciones, a todos los países a los que entran. Otra cosa, entran a través del sistema democrático, pero después vemos lo difícil que es sacarlo. Y lamentablemente eso lo estamos viendo también aquí en Europa, y es una advertencia que tenemos que hacer, porque así como nosotros fuimos advertidos por los cubanos y muchos no prestamos atención, ahora los cubanos y los venezolanos somos los que estamos advirtiendo, no solamente aquí en este país, sino en Europa entera, que este cáncer, este germen, esta basura de pensamiento aniquila estados completamente, y lo que lleva es hambre, miseria y destrucción. Desde luego, y no nos vamos a cansar de repetirlo las veces que hagan falta, porque es necesario todos estos testimonios. Vamos a hablar inevitablemente de alguien que es muy importante. Vi que hace unos días le dedicabas a tu padre, papaíto, si estuvieras aquí, cumplirías 71 años, ¿no? 2021 fue un año para ti, me imagino que muy duro, porque además tu padre estaría desde el 2009, ¿no? Ya no salió en libertad, o sea, murió dentro de las cárceles chavistas, ¿no? Para quien no conoce la historia, el padre de Raúl fue cofundador del movimiento bolivariano junto a Chávez, y se negó a formar parte de ese golpe de Estado por convicción institucional, y luego terminó siendo una de las figuras principales que apoyó a Chávez, ¿no? en el 2002. ¿Cómo entiendes esa historia o esa lealtad inicial, y luego que ese régimen en el que él apoyó inicialmente, quizás pensando que iba a ir por otro camino, y que sea posteriormente el régimen que lo haya condenado, ¿no? a su gran tragedia? Bueno, aquí con mucha humildad, permíteme hacerte una corrección. Sí. O sea, mi padre no fue que apoyó fervientemente a Chávez. Mi padre era un militar institucional. No se pueden negar los afectos, no se puede negar también la amistad que tuvo Hugo Chávez con mi padre, pero más allá de eso, mi padre mantuvo una defensa de la Constitución y de las leyes y de la institucionalidad de la Fuerza Armada. Lo mismo que defendió, y dicho por las propias palabras de mi padre, lo mismo que defendió mi padre el 2 de abril del 2002, cuando se opuso a la forma en la que fue sacado Chávez en aquel momento, es lo mismo que defendió mi padre en noviembre del 2007, cuando le hizo un parado también a Chávez y se le enfrentó en contra de la reforma constitucional, la mal llamada reforma constitucional, porque también violaba la institucionalidad, la Constitución y las leyes. ¿Y qué pasa a partir de allí? Porque es interesante que también se entienda, ¿no?, cómo empiezan estos procesos, ¿no? Porque Chávez, ya de cara a la galería, incluso intentó, no sé si la palabra es la correcta, pero convertirlo en un cómplice nuevamente. Cuando tu padre se manifestó en contra, Chávez públicamente gritó a su lado, lo abrazó y gritó patria, socialismo y muerte, y bueno, todos vimos que la expresión de tu padre no era realmente que estuviese de acuerdo, pero él hizo como todo ese papel público. Ya a partir de ese momento, a partir de ese video que comentas, que está en YouTube, y le pueden ver la cara de desagrado de mi papá cuando Chávez repite esa palabra, lema que él nunca repitió y que yo tampoco repetí, por cierto, y que tengo una boleta de arresto siendo oficial del ejército, por no decirlo, porque sabía de muy buena fuente, mi padre era el ministro de la Defensa anterior, que el ministro de la Defensa no había dado la orden para la implementación de ese lema, por ser un lema
primero de tradición extranjera y segundo que no era un lema venezolano, o sea, no era un lema correcto. Y mi padre lo dijo también en declaraciones en Venevisión, que él ni estaba de acuerdo con ese lema, ni tampoco daría la orden para que se implementara. Lamentablemente, Hugo Chávez pasó por encima de él y en esos roces ya existentes se pueden ver o se pueden manifestar en ese video de YouTube donde el propio Chávez le grita ese nefasto lema a mi padre en su propia cara y mi padre no se lo responde. Es más, cuando mi padre da el discurso en la entrega del Ministerio de la Defensa, cuando da el discurso de que se retira y adquiere sus derechos civiles y políticos otra vez porque deja de ser militar activo y pasa a ser un ciudadano común, mi padre no perdió ni segundo ni minuto y en su propia cara le dijo a Hugo Chávez que el socialismo no funcionaba y que no se podía distribuir una riqueza que no se producía, que esa fórmula no se había inventado. Y al que quiera lo invito también a buscar ese discurso, el discurso de mi padre en la entrega del Ministerio de la Defensa. Y ahí, luego de que Chávez tuvo que soportar en cadena nacional, que creo que solo dos personas le han dicho las cosas en su cara a Chávez en cadena nacional. Uno fue mi padre en esa entrega del Ministerio de la Defensa en julio del 2007, y la otra fue nuestra líder María Corina Machado en una memoria y cuenta de Chávez que se lo gritó, que le dijo en su propia cara en el Congreso de la República, en la Asamblea Nacional, que expropiar es robar. Creo que dos personas pudieron tener ese agrado de decirle a Hugo Chávez en su propia cara cosas que a él le desagradaban. Y Hugo Chávez, luego de que mi padre dio ese discurso y que le dijo, puso el ejemplo de que la Rusia, que la Unión Soviética estaba muriéndose de hambre y que tuvo que recurrir al propio Estados Unidos, que era su archienemigo, para alimentarse con trigo. Después le dio un pasaje por la parábola de los talentos, que es algo también en el Evangelio, que podemos ver que no es nada comunista. O sea, la parábola de los talentos, cada quien de acuerdo a sus capacidades, cada quien de acuerdo a sus talentos. Después de decirle eso, mi padre cierra con el código Bushido de la enseñanza samurái y dice los 7 preceptos del código Bushido y ahí cierra el discurso de mi padre. Bueno, Chávez, después de calarse eso, tuvo que tratar de voltear la tortilla y endulzar el discurso diciendo que la crítica era buena, que la crítica era constructiva y todo eso, y entonces le manda a imprimir no sé cuántos folletos de ese discurso. Vamos a imprimir ese discurso y le pone al final del discurso, en vez de después del código Bushido, o sea, cuando mi padre nunca dijo nunca dijo ese nefasto lema, le puso al final del discurso patria, socialismo o muerte en los folletos que distribuyó o que mandó distribuir. Dios mío, estos usurpadores siempre, ¿no? De la mente y del intelecto y de incluso las iniciativas, porque bueno, conocemos todas las estrategias que ellos tienen, son unos ladrones, realmente son unos ladrones. ¿Por qué Chávez se sentía tan amenazado con la figura de tu padre? Creo que complejos, en realidad, y en esto creo que estoy siendo un poco engreído, ¿no? Y me pido perdón, pero o sea, comparar el porte de mi padre, general en jefe, aquel hombre que parecía un roble, que realmente parecía un general venezolano, que era un general venezolano, y la imitación de Hugo Chávez en aquel complejo que se ve manifiesto también en los grados y en las insignias que se inventó él mismo, copiándose de Fidel, de paso. O sea, copiándose de Fidel, se inventó unos grados cuando mi padre, desde que estaba Hugo Chávez en la presidencia y mi padre a los inicios del 99, la primera vez que Hugo Chávez se
uniformó fue en una cuestión, unas inundaciones que hubo en Guasdualito, antes de la tragedia de Vargas, por cierto. Y esto lo contaba mi padre reiteradamente. Y Hugo Chávez llega y le aparece en cadena nacional vestido de camuflado con unas botas de goma en las inundaciones. Y no sé si puedo decir una palabrota aquí. Claro que sí. Bueno, Hugo Chávez después estoy hablando de 1998, 1999. Luego, esto lo decía mi papá con mucha gracia. Chávez llega y después de que se uniforma, y se pone Hugo Chávez, en aquel momento no había inventado la jerarquía, sino que se ponía la de teniente coronel, llega y le dice a mi papá como una gran gracia, ¿qué te parece, papá? Porque él le decía papá a mi papá. ¿Qué te parece, papá? ¿Cómo me veo? Mi papá le dijo muy sinceramente y muy profundamente que cometiste una gran cagada. Wow. ¿Por qué? Porque tus distintivos como presidente de la República es la banda presidencial y el cordón del Libertador. Tú no tienes por qué estarte uniformando. Se lo dijo en su cara. Y te estoy hablando de 1998. Desde ahí empezaron muchas diferencias. Por eso es que cuando hablan de que mi padre fue comunista o que mi padre siempre manifestó estar en contra de esta filosofía de Marx y de Engels. O sea, siempre, yo no tengo una sola foto con Chávez. Ahí está. Pues les puedo... mi padre fue comandante general del ejército, ministro de la defensa, en el periodo en el que Chávez fue presidente. Y yo no tengo una sola foto. Y he retado a más de un periodista. Uh-huh. Dice, no, que ustedes, tal, cuando vivían las mieles... No tengo una sola foto con Chávez, que también me busquen una foto. ¿Y sabe por qué lo puedo decir? Porque lo puedo decir con entera confianza, porque sé que esa foto no existe. No existe un momento en el que yo hubiese estado al lado, parado, de Hugo Chávez para que nos tomaran una foto. Y por eso he retado a más de un periodista con eso. También me gustaría saciar mi curiosidad. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad también de que se sintiese amenazado porque tu padre contaba con el respeto o el respaldo de parte del ejército? Porque no deja de ser, entonces, si tú tienes el apoyo del ejército, pues puede ser muy peligroso. Bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que nos desviamos con la cuestión del porte, ¿no? Pero más allá de los complejos de Hugo Chávez y más allá del profundo miedo también de que quien pudo reinstitucionalizar o restablecer el hilo constitucional y que eso derivó en que él fuera salvado y que fuera llevado otra vez a Miraflores. Otra cosa que quiero aclarar, que en el manifiesto de restitución del hilo constitucional, mi padre en el artículo 5, y lo invito a los que lo quieran ver, lo buscan en internet, aparece un artículo en el que mi padre, restituyendo el hilo constitucional, pidiendo que Chávez fuera restituido entre todos los poderes, dice que se someta a un referéndum consultivo. Mi padre decía que había fallado ahí la memoria, un lapsus mentum de no haberle puesto referéndum revocatorio, pero dijo que se sometiera a un referéndum consultivo como lo dicta la Constitución para medir la verdadera voluntad del pueblo. Entonces, restituyendo el hilo y restituyendo a Chávez, o sea, llamando a un revocatorio en ese mismo manifiesto. Entonces, cuando la gente habla de que no, que salvó a Chávez por Chávez, no fue a Chávez por la persona y tampoco por el compadrazgo, porque el compadrazgo fue mucho después. Entonces, ese mismo poder que tuvo mi padre para reinstitucionalizar el hilo constitucional y para restituirlo a él, es el mismo miedo que decía él que lo sacara. Así como lo puso, lo saca. Y eso era algo que era un secreto a voces que se murmuraba dentro de la Fuerza Armada, que el que lo puso lo podía sacar. Y ha sucedido en la historia de la humanidad en infinidad hay hechos, episodios romanos que hablan de esto también, de que el que salva al emperador tiene que ser ejecutado. También sucedió, creo, en
en Cuba con un general Ochoa. El creo general que sí, ¿no? Ochoa, sí. El general Ochoa. El general Ochoa que también tenía mucho que ver, ¿no?, con las guerrillas venezolanas. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar. Sí. Es verdad que ahora nos están avisando que quedan 10 minutos y quiero extraer el máximo, pero tú has abierto ahí un tema que quedas invitadísimo cuando quieras. Gracias, podemos hablar muchas cosas. Porque, bueno, no sé si te he contado que además yo soy hija de padre cubano, madre venezolana, o sea que soy resultado de esas uniones y de aquellas épocas. Pero bueno, para aprovechar estos minutos, seguimos hablando del ejército, ¿no? En el ejército empezaron a practicarse ciertos ritos. No sé si esto es producto también de la relación tan estrecha que empezó a tener Chávez con Fidel Castro y todas las prácticas ¿no?, de brujería, bueno, de santería, de paleros, dentro ¿no?, de estos espacios de poder, y también esto se empezó a practicar en el ejército venezolano o en espacios de poder venezolano. Háblame sobre esto, tenemos 10 minutos, pero es muy Creo importante. que está en ese manual, manual en el que te dije que especulo que tal vez exista y que lo tengan ellos secretos para dominar masas. Creo que está, porque también Nicaragua está viviendo el mismo mal. Y muchos de estos países latinoamericanos han exportado, porque es una forma de dominación también. Yo tengo un amigo, David Placer, que lo explica muy bien en un libro llamado Los Brujos de Chávez, en el que toma referencia a una denuncia que hace mi padre precisamente a ese tema, el tema de la palería, de estas... No tengo nada en contra de las religiones como religiones, cabe destacar, ¿sabes? No tengo nada en contra de las religiones, aunque yo soy cristiano apostólico romano con un profundo sentido ecuménico y me siento en mi corazón siento que soy judío, ¿sabes? Y lo digo así abiertamente, lo he dicho, me he declarado judío mesiánico. Okay. Entonces, que es una rama del judaísmo, por cierto. El judaísmo mesiánico es esa rama del judaísmo que cree que Jesucristo sí fue el Mesías. Entonces, creo que esta dominación de estas religiones primitivas que llevan a la matanza de animales, a sacrificios, a denigraciones del ser humano a través de ritos, y todo esto creo que también era una forma de dominación, porque lo vi sargentos del ejército que eran babalaos no sé qué cosa, con no sé cuántas, que otra cosa también, con el uniforme no era permitido usar pulseras ni todo esto, y estos usaban pulseras, y vi superiores míos, que en aquel momento capitanes, pedirle la bendición y arrastrárseles a estos tipos, a estos babalaos, siendo en grado inferior, o sea, siendo subalterno de él. Entonces, sí, es una forma de dominación. ¿Cómo? Es una forma de dominación, y creo que está en ese manual en el que hemos especulado que es la forma en la que ellos operan sí, ¿cómo no? Para dominar masas y atomizar a la gente. Bueno, sin contar además con la exhumación del cuerpo de Simón Bolívar, que eso realmente es un sacrilegio, ¿no? Dejen descansar a Bolívar. Y ya mi padre estaba preso, por cierto, porque mucha gente parece que pierden los lapsos. Entonces, hasta olvidan también que Franklin Brito, cuando lamentablemente Franklin Brito, a través de una huelga de hambre, falleció, ya mi padre también estaba preso. Y también olvidan que ya mi padre estaba preso cuando Hugo Chávez, que creo que fue en el 2011, 2012, si mal no recuerdo, fue cuando exhumó los cuerpos del Libertador. Y de paso, en 2010. En 2010. Sí. 2010. Bueno, y de paso, sacarlos de aquella capilla tan hermosa, la capilla, creo que se llama la capilla en donde estaba el Panteón Nacional, sí, ¿sabes? La tradicional capilla, y ponerlo en ese mausoleo con esa arquitectura soviética, con que eso, discúlpame si me voy a burlar de esto, es mi pensamiento, pero eso parece una rampa de skate, de patineta, a grandes dimensiones. Ese mausoleo horroroso que le hicieron al Libertador, dejándolo por detrás del propio mausoleo donde se encontraba, que era la capilla de esta santa que no recuerdo, donde era el antiguo Panteón Nacional.
Me encantaría hablar muchísimo más en profundidad contigo, pero nos quedan ya 5 minutos y vamos a lograrlo. Vamos a lograr cerrar todos los temas, pero vamos a pasar al juicio de Maduro en Nueva York, que fue fijado para junio de 2027, mientras su defensa argumenta que su captura fue un secuestro militar ilegal. ¿Qué significaría si el caso se cae por un tecnicismo? Maduro es un narcotraficante. Maduro es un narcotraficante y Venezuela es una narcotiranía. Que no se nos olvide. Y eso no lo podrá cambiar la opinión política ni la conveniencia política ni de Estados Unidos ni de Venezuela, porque afortunadamente en Estados Unidos existe un sistema judicial sólido que podrá comprobar su autoría y podrá comprobar su culpabilidad. Entonces... Muy bien, y ahora pasamos. 24 de julio, Venezuela formalizó su retiro de la Corte Penal Internacional. Okay. ¿Qué me puedes decir al respecto? El mismo miedo a estas instituciones que no son perfectas también, cabe destacar, ¿sabes? Tenemos que ver que ya hemos nosotros sufrido 2 desaires con 2 fiscales. La primera fue Souda, no recuerdo el nombre, y el otro fue Karim Khan. Han sido 2 decepciones, pero yo creo que más allá de socavar estas instituciones, sí hay que, como dice Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hay que desmontarla para montarla mejor, ¿no? Porque este sistema que fue creado en principio para buscar delitos de lesa humanidad, para buscar a criminales, se ha convertido también en un instrumento de persecución a líderes que realmente están luchando contra el terrorismo, como es Estados Unidos o como Israel. ¿Qué crees que tiene María Corina para ejercer presión sobre Delcy Rodríguez? Porque muchos hemos intentado entendernos estas últimas semanas, estábamos muchos preocupados, pero realmente ¿no será que es María Corina la carta más fuerte que tiene Trump para presionar a Delcy? No tengo la menor duda, aunque entender a Trump, la peregrina idea de tratar de entender a este indescifrable personaje político y este monstruo político que es Donald Trump es demasiado difícil, ¿sabes? El que diga algo realmente está especulando. Yo creo, y con esto me voy a tratar de poner una estrellita, pero yo lo he dicho en otras ocasiones, para tratar de entender a Trump hay que leerlo en sus libros. Uh-huh. Él tiene un libro que se llama El arte de la negociación, que no por nada le hace un guiño a un libro muy famoso de Sun Tzu llamado El arte de la guerra. Ajá. Entonces aquí vemos cómo él hace las 2 dimensiones, las une en un libro. Y quien quiera entender a Donald Trump cómo juega, cómo engaña, cómo hace finta y cómo después ataca e impone su criterio, tiene que leer ese libro, El arte de la negociación de Donald Trump. Pues lo vamos a leer. Agosto, ya está aquí. ¿Qué crees que puede suceder en esta ruta, en esta hoja de ruta? Sobre todo cuando Dinora Figuera ha proclamado que María Corina es una de las actoras principales de esta mesa, ¿no? Algo que me alegra mucho de esto es, primero, que María Corina lo apoya. Y eso lo estamos viendo en las declaraciones que ha dado. Pero más allá de eso, son 2 mujeres íntegras. Porque debo decirlo aquí abiertamente, Dinora Figuera es una mujer honesta. Una mujer que tuvo el poder y custodia de los activos de Venezuela durante todo este tiempo y que tú la vieras trabajando honrada y humildemente en Valencia, en España, ahí te das cuenta de quién es la persona que estamos hablando. Y uno puede, o sea, mi padre decía algo que lo voy a repetir aquí. Uno puede esconder la mano que roba, pero jamás vas a poder esconder la mano que gasta. Uh-huh. Y si esta persona, teniendo el poder de la custodia de los activos de Venezuela, estaba
con un trabajo honrado y humilde aquí en España, en el exilio, como muchos de venezolanos, como yo también tuve que hacerlo cuando trabajé de repartidor de globo durante más de 2 años, y no es por victimizarme, pero es la historia de muchos, es la realidad de muchos, es la realidad de muchos que algunos nos atrevemos a contarlo y otros que les da pena. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Pero Dinora Figuera trabajó humildemente en todos los trabajos que ustedes se puedan imaginar, que no lo tengo por qué decir yo, porque eso le tocará a ella, durante su exilio aquí en España, teniendo la custodia de los activos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta la calidad de persona y honrada que tenemos en esta tarea que ella no pidió tampoco, porque algo tenemos que tener claro, o sea, no es que Dinora llegó y llamó a Donald Trump y le dijo, mira, yo quiero ir a... Pues fue el Departamento de Estado quien está tutelando todo esto. Entonces tengo esperanza por la persona, tengo esperanza en María Corina, no tengo esperanza ni en Delcy Rodríguez ni en Jorge Rodríguez, porque como empezamos esta entrevista, ellos están hechos para el fracaso, para la mentira y para el engaño. Están reclamando el oro a Inglaterra, que te vi que te has posicionado muy frontalmente hacia Delcy Rodríguez, sí, como ladrona. No quiero decir las palabras HDP aquí en este podcast, pero sí, es que me enervó tanto verla en la zona de desastre, con una chaqueta Moncler de 1.200 euros, 1.500 dólares, que cuesta lo que no ve un venezolano común en toda su vida. ¿Sabes? Solamente la chaqueta cuesta lo que no ha visto un venezolano en salario mínimo en estos 27 años. Sumados en 27 años. ¿Sabes? Porque ganando $2, ¿sabes? No, $2 mensuales no llega a comprar la chaqueta que usó esta persona a una zona de desastre, que no sé que también quién la asesorará, porque cómo tú vas a llegar a una zona de desastre con una chaqueta que cuesta 1.500. Entonces fue tanto mi molestia que hice ese video en Instagram, en el que le digo que hay que ser bien descarado, ¿sabes? Para pedir el oro que está en Inglaterra. Cabe destacar que se han robado más de 300 mil millones de dólares en oro, y ahora quieren robarse el poquito que no se han podido robar porque está custodiado en Inglaterra y que está esperando que las instituciones en Venezuela se fortalezcan para poder devolverlo, para poder recuperar. Devolverlo, desde luego. Bueno, ahora ya cuando estamos a punto de cerrar el podcast, empieza una nueva fase de transición en Venezuela. Estaremos muy expectantes. Y para cerrar, ¿qué lugar te gustaría ocupar en esa nueva Venezuela, en esa transición que comienza dentro de unos días? Hay algo que repetía mi padre constantemente, discúlpeme si hago una repetición, pero es mi mayor maestro y mi mayor enseñanza. Mi padre decía que repetía también al Libertador cuando el Libertador decía que no había mayor título que ser ciudadano. Yo deseo ser un ciudadano en donde pueda servir en grande y ser útil. No tengo ninguna aspiración por el momento, ni electoral, ni política. Lo único que quiero es tratar de ayudar a reconstruir Venezuela desde sus cimientos para que, como el ave fénix, renazcamos y seamos un testimonio en tierra de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, ahora sí que para cerrar, porque sabéis que yo siempre intento rascar la última pregunta, y es, claro, vosotros sois una familia con una tradición militar. Tu padre además es como el pilar de todo eso que admiras. ¿Qué tiene que pasar en el ejército venezolano a partir de esta transición? Porque ha sido una de las principales piezas cómplices o facilitadoras de todo el poder del chavismo. No quisiera ser yo quien hablara por la institución
Armada. O sea, no quisiera ser yo quien dé una opinión que tal vez pueda malinterpretarse de uno. Algo que sí tenemos que saber es que, así como la Fuerza Armada, todas las instituciones en Venezuela deben ser reconstruidas y reinstitucionalizadas desde cero. Y eso no escapa a la Fuerza Armada. Pero no quiero tampoco ser vocero ni tampoco dármelas de proyectista a lo que debe hacerse con el ejército, no. Primero, el pueblo venezolano tiene una profunda herida de cómo el ejército libertador, el ejército venezolano, que fue ese ejército que liberó a 6 naciones, se degradó a sí mismo de la manera que se ha degradado, al punto de quedar tan inoperativamente que no pudieron hacer nada durante los terremotos del 24 de junio. Comparándolo con lo que sí hizo el ejército en la tragedia de Vargas en 1999, en donde mi padre comandaba esa operación de rescate, por cierto. Entonces, vean, la gente es testigo. Entonces hay un profundo dolor y creo que eso se tendrá que consultar, se llevar a consulta popular para saber qué va a pasar con estas instituciones. ¿Y si te consultamos a ti? Si me consultan a mí, pienso que debe ser reinstitucionalizada desde cero. Pienso que el ejército, y me lograste sacar la pregunta, pienso que el ejército debe ser llevado a la forma más compacta, pero con una visión tecnológica y profesional, que entendamos que no somos parte de unos enemigos vecinos, sino que seamos un ejército que conforme una estructura mayor para defensa de la civilización occidental. O sea, es que seamos un ejército que sea parte, así como lo es Colombia, que es ahorita socio agregado de la OTAN, ¿sabes? Que seamos un ejército para la defensa de nuestra cultura y de nuestro hemisferio occidental y de nuestra cultura occidental. Y con eso cerramos. Aquí 2 defensores de la libertad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Raúl, y todos por una Venezuela, una Cuba libre, y por toda Hispanoamérica y el mundo, por supuesto.